Buenas tardes, amadas hermanas, tanto aquí mis hermanas de Cardel y de Latito como mis hermanas que nos ven por transmisión. Nuevamente seguimos en la carta de los Corintios, capítulo 7, y en esta noche vamos a terminar con esta sección que habla Pablo de una manera muy detallada y sistemática sobre el matrimonio, las implicaciones, pero en esta noche el tema o el estudio que veremos será sobre la soltería y el matrimonio. Y vamos a estar viendo ciertos aspectos importantes que Pablo da y que también pues nunca deja fuera, ¿verdad?, a las, en este caso a las chicas solteras o a las mujeres solteras. Pablo sí da esta sección o este espacio para hablar sobre la soltería, pero también va a dar espacio sobre aquellos temas o implicaciones o fines que lleva el matrimonio. Y esto lo hace con el fin de que la o el soltero puedan entender el propósito real de lo que implica tener una relación matrimonial. Entonces vamos a ir leyendo poco a poco del versículo 25, ya que está un poquito largo los versículos que vamos a ver en esta noche, pero gracias a que Pablo hace sus temas de manera sistemática y estructurada, vamos a ver como primer aspecto, podríamos verlo así, y le pueden poner ahí como un título, los solteros o la soltería, ¿sí? Y entra en el versículo 25 con este aspecto. Dice el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, aquí está hablando de que hay un beneficio el quedarse soltero. Y que aquí, hermanas, es muy interesante esto. Y hablo esto por las hermanas que tienen todavía a su cuidado a niñas, está hablando desde la niñez, en etapa de la adolescencia, en etapa de la juventud. Cuando Pablo menciona aquí a las vírgenes, obviamente está hablando de señoritas que sus padres, hablo por los padres, han cuidado este aspecto muy bien. Y es que la virginidad es muy, muy importante para el Señor. O sea, este aspecto es un aspecto de pureza que el Señor quisiera que todas las chicas solteras tengan, ¿se entiende? Esto es algo que el Señor ve como honroso, que una chica, si va a llegar a un futuro matrimonio, pueda llegar en este estado de virginidad. Y ya con los estudios que hemos estado viendo, hermanas, se entiende por qué, ¿o no? Cuando una chica deja de ser virgen, es porque ya se unió con alguien y ya con ese alguien se hizo una sola carne. Pero si no se queda con ese chico y al final termina casándose con otro, ¿qué pasa? Hay un adulterio, naturalmente. Pero ya veíamos que esto depende si ha llegado a Cristo o no. Porque si lo hace sin estar en esa condición de vida nueva en Cristo, obviamente sigue en adulterio. Pero si ya en este matrimonio que estaba en adulterio, ellos llegan arrepentidos, llegan a creer en el Señor, ya no están en adulterio. Las cosas viejas pasan, ¿verdad? Entonces esa es la implicación. Por eso, hermanas, es importante, y lo digo a las hermanas, a las mamás, ¿verdad?, para que lo platiquen con sus esposos y si son madres solteras, puedan considerar la importancia de esta permanencia en las señoritas, la virginidad. Entonces dice que si así permanece la soltera virgen, pues dice que no peca, ¿verdad? Dice que mejor le fuera al hombre, sea joven o señorita, quedarse en ese estado. Pero en el versículo 27 nos dice esto, estás ligado a mujer, o sea, ya estás casado, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. O sea, Pablo está diciendo, mejor quédate en soltería, quédate soltero. Y aquí dice el versículo 28, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Entonces vamos a hablar de ciertos aspectos, hermanas, que aquí menciona Pablo. Primero que nada, la virginidad, como lo decíamos en un principio, es algo altamente valioso para el Señor. En segundo lugar, la soltería no es mala, hermanas.
Y es que estamos ante un contexto de país donde si ya se llega a la edad de 20 años, ¿verdad? Y ven que nada más la hija no sale, ya la quieren poner en una subasta. O ya empiezan esos comentarios de presión social y ¿para cuándo va a salir? Se va a quedar vistiendo santitos, ¿verdad? Se le va a pasar el tren. Pero están haciendo comentarios o están impulsando a las señoritas a tomar decisiones muy probablemente fuera de tiempo, en donde no es la voluntad de Dios. Entonces, no es malo el quedarse soltero, y mucho menos en una mujer no es mala la soltería, siempre y cuando no esté en una situación de fornicación, como lo veíamos en un principio del capítulo 7, que a causa de las fornicaciones es mejor que se casen. Pero si la soltera se mantiene en el Señor, en pureza, en dedicación completa y no se anda quemando por motivos de fornicación o de pasiones inmorales sexuales, no peca. Así que no es pecado que se quede soltero o soltera. ¿Se entiende, hermanas? Es mejor aún, y lo vamos a ver más adelante. Así que no es mala y no es pecado la soltería. Pero si él o la soltera llegan a casarse, aquí nos está diciendo en el versículo 28 que no peca, ¿verdad? Dice, mas si te casas no pecas. Y si la doncella, o sea, en este caso, la señorita virgen que está soltera, se casa, no peca. Entonces ahí está, la soltería no es mala, pero si la soltera o el soltero se llegan a casar, tampoco pecan, siempre y cuando, hermanas, ya respetando todo el contexto del capítulo 7 que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque si se casa saliendo de una relación ya, pues entonces sí es pecado. ¿Se entiende, hermanas? O sea, todo está en función, la enseñanza de Pablo está en función a todo lo que ya hemos estado viendo del resto del capítulo 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, hermanas? ¿Hasta ahí se queda? No. Él o la soltera, y esto es muy, muy bonito, él o la soltera tienen que entender que el casarse va implícita una aflicción, que es la aflicción de la carne. O sea, esto es algo muy hermoso que se lo expliquen las mujeres casadas a las señoritas, y a veces no se les explica. O sea, el casarse está bonito, ¿verdad? Pero no en una mentalidad del cuento de hadas, ni en la mentalidad que la tele, que las series, que las películas nos hacen pensar. Porque eso es pura fantasía, no es la realidad. La realidad, que lo dice el Señor, es el versículo 28. Mas si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán, ¿qué, hermanas? Aflicción de la carne. Y vamos a entender qué es eso sobre la aflicción de la carne, porque Pablo lo explica. Pero esto tenemos que considerarlo, hermanas, y ustedes principalmente, las que son mamás y abuelitas, para darle este consejo y esta instrucción a las señoritas y a los jóvenes varones. Que el casarse no es, ya me gustó, ya me enamoré, siento bonito y ya, con esta persona. No, es que va a haber una aflicción de la carne, y que incluso Pablo dice que él quisiera evitarla, pero cuando te casas ya no la evitas. Así que tienes que estar muy consciente, chica, amiga, hermana, si estás soltera, en que si decides, si está en tu corazón el deseo de casarte y el Señor lo sabe, tendrás aflicción en la carne. Aunque sea creyente mi cónyuge futuro, sí, habrá aflicción en la carne. Entonces, aquí ya está un paréntesis grande, porque si es creyente este muchacho, si realmente es un fiel servidor del Señor, aún así tendrás aflicción de la carne. Así que, ¿cómo te irá en esa aflicción de la carne si decides unir tu vida con un incrédulo? O sea, la aflicción de la carne será peor y fuera de control. Y sí o no, mis queridas hermanas, las que estamos casadas, sí o no se experimenta aflicción de la carne. ¿Sí? ¿Sí o no? A veces en momentos tan fuertes de aflicción no hemos deseado la soltería. A veces decimos, cuando yo era soltera, ¿verdad? Cuando yo servía en el Señor, cuando estaba soltera.
pero eso ya quedó en el pasado, porque ahora ya estamos en una aflicción de la carne de manera natural. Entender, hermanas, que a raíz de la entrada del pecado, empezó la aflicción en la carne, en Adán, en Eva y en todos los descendientes, que ahí entramos nosotros. Entonces, esto es lo importante. La soltería, ¿verdad?, tiene congoja. Más bien, la soltería, no experimentan la congoja o la aflicción de la carne, ¿verdad? Los solteros no. Ahora, otro aspecto importante, hermanas, la soltería tiene pleno cuidado en las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor en plena libertad. Repito, la soltería, o sea, él o la soltera, tienen pleno cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor en plena libertad. Así que no hay límite en el servicio. Y eso ustedes le pueden decir a sus hijos. Fíjate que en la soltería tú tienes la plena libertad y tu vida debe de estar ocupada cuidadosamente en agradar al Señor. Así que tú no vas a dar cuentas a nadie, sino solamente al Señor. Siempre y cuando estés en régimen a lo que los papás digan. Siempre y cuando respeten reglas de papá y de mamá en casa. No es que ya voy a ser libre completamente y no voy a estar sujeto a nadie. Primariamente tiene que estar sujeto al Señor y por lo tanto, por amor al Señor, va a estar sujeto a los papás. Pero él tiene toda la libertad de servir al Señor y esto lo dice el versículo 32. Dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Incluso dice también el versículo 34 que también hay diferencia entre la casada y la doncella, o sea, entre la casada y la soltera. La soltera o la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Y esto es importante, hermanas. Tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en su cuerpo como en su espíritu. Hay una implicación. Las señoritas solteras deben realmente estar al cuidado del Señor y esto les dará como resultado una santificación, una vida constante de santificación, pero no solo en sentido espiritual, no solo en su carácter, sino en un sentido también físico, su cuerpo. El cuerpo va a reflejar esa unión y comunión con el Señor. Y es triste, hermanas, por eso yo les digo, no es bueno engañarse. Es triste cuando ven que las señoritas, y me refiero a las señoritas, vienen a la iglesia, pero su fin no es agradar al Señor. Su fin es ver, a ver qué muchachito está por ahí galán, guiñarle el ojo, coquetear, y ella se hizo una relación de noviazgo. Y todavía en ese marco justificar que se van a casar porque él viene a la iglesia. Ella también viene a la iglesia. ¿Y qué hay de esa preocupación de los padres en ver si verdaderamente su hija o su hijo están agradando al Señor? ¿Se entiende, hermanas? Vean cómo todo esto va de la mano. Entonces, sí, la señorita tiene que tener cuidado de las cosas del Señor, pero tanto lo debe de reflejar en su cuerpo como en su carácter. ¿En qué me refiero al cuerpo, hermanas? No en que estén bien fit, ¿verdad? Y que coman súper saludable. Eso es exterior y Pablo dice que no estemos ejercitándonos solamente con el esfuerzo físico, sino en la piedad. Y dentro de 8 días vamos a ver ese elemento importante de la piedad, el carácter, hermanas, el carácter. Si la muchacha nada más está pensando en las cosas externas, ¿de qué le sirve, hermanas? De nada, porque las cosas de este mundo van a pasar, no van a permanecer, pero el carácter sí. Entonces, su vestimenta, su forma de hablar, su forma de actuar, las cosas que le interesan hacer y por las cosas a las que se desvive, se desvela y pone como primer lugar, deben de reflejar siempre al Señor. Si no es así, hay un ligero problema en el entendimiento de la jovencita o del jovencito. Hermanas, estamos ante una sociedad ahorita donde está ese enlace de que tú puedes ser tu propio empresario, tú puedes ser tu propio jefe, tú puedes, empréndete, tienes el valor, tienes las posibilidades, tú no trabajes para nadie, tú eres, tú.
Eso es satánico realmente. Solo están haciendo un globo del ego, están elevando el ego de la señorita, están elevando el ego del joven, y ahora más cuando dicen, tú eres igual al varón, tiene los mismos derechos, lo que hace el varón lo puedes hacer tú. Y bueno, ya viene una serie de mentiras ahí. Pero no vemos a una sociedad preocupada por la situación espiritual, ¿o sí? No vemos a una sociedad preocupada porque realmente las señoritas entiendan cuál va a ser la función si deciden casarse. El cuidar de casa, el carácter, la crianza de los hijos, no les gusta. Y lo peor que pueden hacer, hermanos, es seguir con esa mentira. Que ustedes en casa no les permitan hacer labores a las muchachas. Que ustedes en casa ni siquiera, si están en el celular, le chequen qué hay en el celular, qué están viendo, qué están haciendo, sus redes sociales. Ni siquiera si están interesadas leyendo, dedicando ese tiempo, si están en la tele viendo cosas. Y todavía peor si terminan la carrera, en lugar de que ellas dediquen ese estudio al Señor, les pongan negocios, les hagan, les llevan, si van a trabajar en otro lado del mundo y sin relación alguna con el Señor. Entonces, esta es la implicación de la soltería. Tanto el joven como la señorita deben dedicarse cuidadosamente a las cosas del Señor, y la chica tiene que reflejar en su cuerpo y en su carácter que realmente está bajo la sujeción al Señor. ¿Se entiende, hermanas? ¿Sí? Esto es palabra del Señor, no lo digo yo, lo está enseñando el Señor. Y por último, hermanas, en cuanto a la sección de soltería, el versículo 17 nos dice esto. Del versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. A ver, hermanas, yo les quiero preguntar, ¿quién decide el tiempo en el que ya se casan? ¿Los hijos o los padres? Los hijos. ¿Quién decide con quién se va a casar? ¿Los hijos o los padres? ¿Y qué nos dice aquí el Señor en boca de Pablo? Que son los padres. Y no con esto estoy diciendo que si el papá ya conoció aquí a un hijo y de un hermano y dice con ese. Tampoco, hermanas, porque así están acostumbrados, ¿verdad? Que si les traen dote, pues ni se conocen, ni se trata, ni nada, pues con ese ya me dio la dote. No, hermanas. Y recuerden, todo debe de estar en función a lo que el Señor nos ha dado en este manual. Pero sí, hermanas, algo es cierto. Los padres, o en este caso, si nada más está mamá soltera, la mamá, respaldada con el Señor, y yo lo puse así, hermanas, los padres, al ver el tiempo preciso e indicado por Dios mismo, considerará darla en casamiento o no. ¿Se entiende el punto? Ahora, Eclesiastés dice, hermanas, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol o de la tierra. Así que es ilógico, hermanas, que una jovencita que está cursando la secundaria se case. ¿O sí? Pues no. Es ilógico que si ya salió de la secundaria y va a la prepa, a sus 18, 19 años, ya se case. ¿Es su tiempo? ¿El Señor ha dado ese tiempo? No. Y mucho menos, hermanas, que ya por ahí ustedes están pensando que su hija está en toda santidad, dedicada al Señor, y ya sepan que ya anda por allá con el tortillero o con el vecino, que ya tiene una relación de noviazgo y ya se tienen que casar. Se tienen que casar, porque por ahí a lo mejor ya viene bebé en camino, o porque ya deshonró a la muchacha y ya se tienen que casar. Entonces, esto es, por eso, hermanas, altamente delicado. El papá y la mamá, o si hay soltería, la mamá debe saber en el Señor cuál es el tiempo indicado. Es más, si ya está listo o lista para casarse. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, no han sufrido porque no sabían ni cocinar?
porque no sabían lo que implicaba cuidar un hogar, porque no sabían lo que implicaba cuidar una criatura. Mucho. Y ahí reclamo del varón. Primero el varón súper enamorado, pero ya cuando le das el primer plato de comida crudo y sin sal y sin sabor, ya se le va el enamoramiento, ya ve la realidad. Ya pues me lo tengo que comer y viene empachado el hombre, ¿va? Toda la semana. Ahí está, hermanas, porque no es el tiempo, ¿verdad? Ay, mi papá, ¿para qué? Si no sabe que no sabía cocinar. O luego el marido, pues tú me quisiste así. Tú sabías, ¿verdad? Quisiste muñequita, pues órale, ¿verdad? Pero no, hermanas, es tiempo. O sea, aquí dice que si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, o sea, que ya tenga edad, pero es más, que ya se esté pasando de la edad indicada para casarse, y es necesario que se case, dice que no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, o sea, si nota lo que habíamos visto, que su hija tiene ese don, esa gracia del Señor, ese dominio propio, ¿verdad? Y dice, pues no, pues yo no la veo a ella con necesidad de casarse, pues no peca. Pero no solamente eso implica, hermanas, sino que si ve que no es el tiempo, que no está preparada o preparado, no puede estar de acuerdo a esa unión. Y es más, deben de estorbar a no casarse. Y mucho menos si el chico, estoy hablando de las señoritas, es incrédulo. No. Si ustedes dicen no y ella dice sí, sí, aquí ya no vas a vivir. Si tú estás decidiendo por ti, afuera de casa, aquí no. Aquí la casa es del Señor y aquí se hace lo que Dios dice. No, pero es que nos tenemos que conocer. ¿Quién le va a compartir a ese muchacho incrédulo? Pues lo canalizamos con un hermano varón de la iglesia que le predique. Pero aquí, no. ¿Por qué, hermanas? Porque ya hay intereses de por medio, ¿se entiende? Pero ¿a dónde lleva el autoengaño? No, pues primero, amistad. De aquí no van a tener una relación de noviazgo, pero sí de amistad. Y que aquí venga y que aquí se le comparta y aquí mi hija le va a compartir y aquí voy a estar vigilando y aquí... O sea, vencen, hermanas, ¿es lógico? Porque el muchacho más va a soportar el estar escuchando, el estar orando, el estar cantando, porque hay un interés de por medio, pero lamentablemente no es un interés del Señor. Es un interés para su beneficio carnal y físico. Entonces, esto, hermanas, es en suma importancia. Los hijos no deciden el tiempo. El padre o la madre, cuando ya ellos vean por el Señor que es el tiempo indicado y la persona indicada, pueden decir sí o pueden decir no. Y es que, hermanas, se puede aparentar que el muchacho es espiritual, se puede aparentar que el muchacho viene a la iglesia, se puede aparentar, pero de verdad, hermanas, yo puedo decir que el Señor les da a ustedes y a los varones el poder ver más allá de lo que no vemos la juventud. El que ustedes digan, sí, hijo, viene, pero esta señorita no es de Dios. Sí, hijo, está aquí, ora y participa, pero no es. Un ejemplo, hermanas. Mi suegra, cuando me conoció, ¿verdad? Platicamos y me invitó y a actividades y todo, y pues yo venía con permiso de mis papás. Y yo le hablaba de usted a Carlos, yo tenía eso muy presente, que yo no podía llevarme de tanta confianza con los varones. Porque mi papá siempre decía que cuando te llevas con exceso de confianza, el hombre es mal pensado, ¿no? Entonces, ya cayó, ¿verdad? Y a lo mejor no era esa intención de amistad. Entonces, cuando ya nos casamos y todo, para esto Carlos fue muy respetuoso. Me comentó que ya había hablado con sus papás, primariamente, hermanas, que ya había hablado con sus papás y que sus papás estaban de acuerdo. Si sus papás no hubieran estado de acuerdo, a mí ni me hubiera hablado. Y entonces me dijo, no se emocione, hermana, falta hablar con sus papás y con el ministro pastoral. Si sus papás y el ministro pastoral no están de acuerdo, no llevamos una relación de matrimonio. Es más, y nos dejamos de hablar y no siquiera llevamos una relación de amistad. Porque yo soy un ministro pastoral y usted una jovencita soltera. O sea, vean, hermanas, que él tenía mucho entendimiento a esto y yo también. Le dije, sí, estoy de acuerdo. Fue a casa, hablaron con el pastor, hablaron con mis papás y mis papás estuvieron de acuerdo. Ellos dijeron sí,
pero yo no sabía que para esto ya lo habían investigado. Yo no sabía que ya habían pedido testimonio de hermanos fieles y confiables. Así que mi papá me lo dijo, aunque venga, y si él me viene a decir que va a probar contigo, así como regresó, se va. Porque tú no estás para probar. Si él ya viene con miras a matrimonio y me tiene que mencionar el matrimonio, entonces sí hacemos un pacto. Pero no sin antes hablar con sus papás. Y entonces yo le dije, sí. Él acertadamente, por la gracia de Dios, dijo que era un pacto para matrimonio con el fin de casarse lo más pronto posible para no estarnos quemando. Y entonces mi papá dijo, fecha para hablar con tus papás, tal fecha. Llegamos y ahí mi papá preguntó, ¿están ustedes totalmente de acuerdo? Sí. ¿Mis suegros están totalmente de acuerdo? Sí. Entonces, ¿quién hizo el pacto, hermanas? Los papás. Si mi suegro hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo que Carlos se case con Greta, entonces mi papá había dicho, bueno, pues muchas gracias, entonces no se lleva a cabo el compromiso. Pero no hubo omisión de ninguna de las dos partes. También para esto mi suegra ya me había investigado. Pero mi suegra, cuando ya estábamos casados, mi esposo y yo, me comentaba que había jovencitas ahí rondando a mi esposo. Y dice, a mí me da tristeza, mija, porque una de esas jovencitas hasta iba a las misiones con su papá. Y ahí iba mi hijo, ¿no? Iba a los campamentos, ahí iba mi hijo. Iba para allá a visitar y ahí iba con mi hijo y su papá, ¿no? Nada más se supo que se iba a casar contigo y la muchacha desapareció de la iglesia. Y la muchacha ya tiene un estilo de vida altamente mundano. Pero mi hijo no se percataba de eso. Y yo le dije, esta muchacha, no. Y le decía a mi hijo, me decía a mi esposo, pero pues viene a la iglesia, mami. Es una muchacha que ora, es bien ferviente, vieras cómo ora, mira cómo tiene interés por los hermanos, los necesitados, viene para acá, va para allá. Y mi suegra decía, ¿esta muchacha? No. Y yo le pregunté a mi suegra, ¿y cómo supo usted que no? Que era falsa, ¿no? Dice, mija, porque el Señor nos hace ver cuando alguien sí y cuando alguien no. Igual me pasaba con mis papás, con los muchachos. Ya veía por ahí mi papá que me andaban rondando los muchachos y mi papá decía, ni siquiera quiero que tengas una relación de amistad con ellos. Estos muchachos, no. Y yo decía, ¿y cómo sabe, no? Y pasaba, hermanas, de verdad que pasaba. Esos muchachos que me andaban rondando y que daban vestigios de piedad, ya están bien entregados al mundo. Con matrimonios que se casaron con mujeres incrédulas. Y entonces ahora yo puedo decir lo que gracias a Dios les hizo ver a mis papás para librarme de aflicciones de la carne peores todavía. Porque aflicción de la carne paso, hermanas. Pero con el Señor vencemos y lo hacemos para bien. Entonces esto es importante a considerar, hermanas. Trabajen mucho esto con sus hijos, con sus hijas. Y que entiendan primariamente que su soltería tienen toda la libertad de dedicarse a las cosas del Señor. ¿Rinden cuentas a los papás? Sí, pero primariamente rinden cuentas al Señor. Pero ahora vamos a ver ese contraste, que la soltería pueda entender lo que pasa cuando deciden o tienen en su deseo casarse. Ahora, con esto no estoy espantando a las solteras, ¿verdad? Ni a los solteros, no. Sino que bueno hubiera sido que a lo mejor muchas de ustedes les hubieran dado esta explicación primero para saber cómo hacer las cosas bien ante el Señor. Entonces, primero que nada, las casadas en el versículo 27 dice que no se separen. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Entonces otra vez está ese énfasis, no se deben separar. Ahora, ¿el casarse, hermanas, es pecado? No, no es pecado. El casarse no es pecado, lo dice el versículo 28, mas si te casas, no pecas. Pero dice otro punto, el casado tiene aflicción de la carne, y es lo que ya veíamos, hay una aflicción de la carne. Ahora, hermanas, del versículo 29 al versículo 31, Pablo nos está dando una explicación que debemos entender las que estamos casadas y deben de entenderlo las que van en un futuro a casarse. Dice el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo con todas esta clase de cosas? Que pudieran parecer que se está contradiciendo, al decir que el que tiene esposa sea como si no la tuviera. Hermanas, esto es algo importante. Pablo nos está aconsejando
que el centro de la vida de la señorita soltera, del joven soltero y de la casada y del casado, ¿quién es? El Señor. ¿Y qué pasa a veces? Cuando nos vamos a casar, hacemos del centro de nuestra vida a nuestro cónyuge. Y no solo a nuestro esposo, porque a veces no es nuestro esposo, a veces son los hijos. O sea, ni siquiera se le da ese valor tan alto al esposo como se le da a los hijos. Y entonces, hermanas, se pierde de vista por completo el fin de la soltería y el fin del matrimonio, que es el centro de nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Así que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que obremos, todo lo que pensemos tiene que estar en función a agradar al Señor y no darle un lugar a nuestro esposo y a nuestros hijos que no merecen. ¿Se entiende, hermanas? Por eso Pablo está diciendo aquí, ¿qué pasa con el esposo? El esposo pone como el centro principal a la esposa y se desvive y hace un montón de cosas por agradar a la esposa. Incluso el no asistir a la iglesia, al no asistir a un estudio, al no dejar que participe. Si la mujer dice, no vas a participar en los varones porque tenemos que hacer esto y esto, porque ya quedaste tú que nos ibas a llevar a pasear con los niños, ¿y qué hace el esposo? Pues no voy. Y cuando le preguntan, hermano, ¿por qué no viene? Mire, para estudiar con los varones. Ay, hermano, es que mi esposa ya había quedado con mi esposa. Siempre me dice que no tiene tiempo para ella ni para los niños y esto y el otro. Ahora vean, hermanas, qué está pasando y qué provocamos en el corazón del esposo. Lo mismo nosotras si ponemos en primer lugar al esposo. ¿Qué pasa, hermanas? Dejamos de agradar al Señor realmente. Entonces, el centro, y esto va para las señoritas solteras y los jóvenes, te vas a casar, pero no puede tomar tu cónyuge el lugar que le corresponde al Señor. Ya no vas a tener la misma libertad en el servicio al Señor, pero sí debes de seguir agradando al Señor, ¿o no, hermanas? ¿Cuál es el fin de casarse? Que ahora no tú solo, sino que ahora con tu pareja, ¿verdad? O en este caso nosotros que somos mujeres con nuestro marido, seguir sirviendo al Señor y que el centro de nuestra fe sea el Señor, porque para eso fuimos creados, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, este es el punto, que el marido a veces, y hablo por los varones, se enfocan mucho en ese aspecto sexual. Entonces Pablo está diciendo, no enfoques toda tu vida en ese aspecto sexual con tu esposa, sino agrada al Señor. Antes de agradar a tu esposa, agrada al Señor para que de manera natural dé como resultado que agrades a tu esposa. ¿Se entiende, hermanas? ¿Sí se entiende este punto? ¿No hay confusión aquí? ¿No? Entonces, si agradamos al Señor, naturalmente vamos a agradar a la esposa, naturalmente vamos a agradar al esposo y naturalmente se va a poder disciplinar y tener en toda sujeción a los hijos. ¿Se entiende, hermanas? Así que hay que hacer ajustes, porque estamos muy acostumbradas por esta cultura occidental que incluso el esposo, cuando llegan los hijos, toma el segundo lugar y el primer lugar son los hijos. Y no debe de ser así. Es el Señor, el esposo y los hijos. No al revés, hermanas. Es el Señor, Jesucristo, el esposo y los hijos. Sí, hermanas, es más valioso su esposo que sus hijos. ¿Y en qué lo digo, hermanas? Ambos tienen el valor ante el Señor, el mismo. Pero ¿quién es su propia carne? ¿Quién es su carne? Pues el esposo. ¿Quién es su cabeza? El esposo, no sus hijos. Entonces ese es el punto. Ahora, hermanas, derivando este punto vamos a entender por qué lo menciona así Pablo. Versículo 33. Dice así, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿de cómo qué? Agradar a su mujer. O sea, el esposo ya no está viviendo para agradarse a sí mismo. Ahora va a tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. ¿Y en qué sentido lo habla, hermanas? No que deje de ser creyente, no que deje de congregarse y se vaya a pecar en el mundo para agradar a su mujer. No, en este sentido, hermanas, el agradar a su mujer debe de estar en el cumplimiento y la función que el Señor le otorgó. ¿Cuál es la función que el Señor le otorgó al varón, hermanas? Y lo vimos desde el Génesis. ¿Cuál es esa función? Instruir, ¿sí?
porque a él le fue dado el mandamiento y todavía Eva no estaba, ¿verdad? No comerás de todo árbol del huerto. Esa fue una instrucción que Dios le dio a Adán para que él instruyera a ¿quién? A Eva, ¿verdad? De ser el proveedor, ¿sí? Cuando se viene la maldición, le dice claramente, ¿verdad? Tú vas a trabajar con el sudor de tu frente. Entonces ya estamos viendo de instruir, de cuidar, ¿de qué más, hermanas? De proveer, ¿verdad? De proteger, de cuidar. Esa fue la función que le dio Adán a los esposos, a los varones. Entonces, hermanas, él tiene que tener cuidado de estas cosas, de estas funciones, para agradar a la mujer. Y menciona Pablo que son cosas del mundo porque naturalmente el esposo, aunque está aquí, yo lo veo en mi esposo, pero terminando el estudio ya está pensando, el cliente. Tengo que hacer tanta producción en la semana para las cuentas, la luz, el agua, el internet, la casa, esto, el otro, despensa, comida. Ya no tiene ropa mi esposa, ropita, pero siempre que esté en función a lo básico y a lo necesario. Pero a veces, hermanas, tanta presión negativa hay hacia el esposo que el esposo pierde de vista agradar al Señor y ve más importante estar paseando con la familia que asistir el domingo a la congregación. Ve más importante no venir a los estudios de varones por estar trabajando horas extras para comprar lujos a su esposa o a sus hijos que no necesitan. ¿Se entiende, hermanas? Es que tenemos que hacer nosotras ser sabias y animar a los esposos que sí deben de agradar a la esposa en función a lo que el Señor mismo ha establecido que cumpla. Más, ya no. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos, ¿verdad? Entonces, ese es y también enseñarle a sus hijos, porque es muy fácil que los niños pidan, quiero, cómprame, dame, necesito. Y si la esposa no ayuda a que el hijo se enfoque o a la hija se enfoque a ver qué es lo que verdaderamente necesita y a ser sabio a qué pedirle al papá, pues el papá se estresa además. Y entonces pierde de vista lo esencial. Igual, hermanas, ya estamos en el punto final. Las casadas tienen cuidado de las cosas de este mundo, y lo dice el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermanas, estos yo creo que sí sabemos, somos mujeres. ¿Qué función nos ha dado el Señor a nosotras como mujeres? Cuidar a los hijos, el alimentar al esposo. Ah, muy bien, la hermana está siendo bíblica, ¿verdad? Primariamente la crianza de los hijos, ¿verdad? Después, el cuidado del hogar. Tito dice, cuidadoras de su casa. Y también, hermanas, la sujeción al esposo. Eso es una función importante, que Eva perdió de vista por completo, no se sujetó. ¿Y qué pasó, hermanas? Fue engañada y vino la maldición en la tierra. Entonces, esto si lo tenemos bien en claro, entonces sí vamos a agradar a nuestro esposo. Porque el esposo no va a estar batallando en la crianza de los hijos. Porque el esposo no, después de venir bien cansado de trabajar, va a estar limpiando la casa. Tampoco va a estar ahí, por favor sujétate, el Señor te manda a sujetarte, ¿por qué no te sujetas? Mira nada más las cosas que me haces, me eres de tropiezo, pareces gotera continua, gusano, carcoma. O sea, vean, hermanas, constante reproche del esposo hacia la esposa. ¿Por qué? Porque no estamos agradando al esposo si no llevamos las funciones que el Señor nos pide. Entonces, agradar al esposo no implica, hermanas, en las cosas de este mundo. No en los tintes, no en el peinado, maquillaje, en la ropa, no estar de dieta, estar fit, no, hermanas. Eso se da de manera natural si primeramente nos sujetamos y hacemos y cumplimos con lo que el Señor nos da. ¿Sí, hermanitas? ¿Se entiende? No con eso estoy diciendo coman lo que quieran y descuídense. No, tampoco que no se bañen y no se pinten. No, deben hacerlo para agradar ya en un aspecto físico a su esposo, ¿verdad? Pero no para que sea la base de todo. Y por último, hermanas, versículo 35.
Dice así: esto lo digo para vuestro provecho, para no tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Implícitamente, hermanas, aquí Pablo nos está diciendo que nosotras sí podemos agradar al Señor, las casadas o las solteras que van a casarse, pero ya hay cierto impedimento. Ya no se puede hacer con toda libertad. ¿Cuál es ese impedimento, hermanas? Que ahora las mujeres están sujetas a sus maridos. ¿Y nada más? ¿Los maridos son libres? No. ¿Por qué el marido está sujeto? A Cristo, no a su mujer. No, hermanas. No. Recuerden lo que nos explicaba Pablo, que el marido, su cabeza es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el marido. Naturalmente, si la mujer se sujeta al marido, pues está sujetándose al Señor, porque va implícito que el esposo tiene que estar sujeto a Cristo. Entonces, ese es el punto, hermanas. Y no digan: ay, porque yo sirvo poquito, y mira, esta muchacha tiene la libertad. ¡Qué bueno! La muchacha tiene la libertad, pero tú también estás sirviendo en el Señor. Y sirve uno, hermanas, las casadas, cuando se sujetan a sus maridos. A lo mejor uno tiene el anhelo de ir y estar por todo el latito visitando y no tener preocupaciones porque llega el marido a comer, ¿verdad? O porque ahí se quedó la ropa sucia y tenemos que lavar el roperío. No, hermanas, no se congojen, alégrense, pero sí tienen que entender las señoritas solteras que eso implica aflicción de carne, ¿verdad? La aflicción de la carne es agradar al esposo, ya no a uno. La aflicción de la carne es que ya no hay tanta libertad para servir al Señor. Si el esposo dice: hoy no vas el martes a lo de mujeres porque me vas a atender, ¿qué tenemos que hacer, hermanas? Atender al esposo. El Señor le pedirá cuentas a él de lo que conduzca, ¿verdad? De cómo instruya, de cómo cuida a la mujer. Pero si ya el esposo incrédulo, y estoy hablando del incrédulo, quiere hacer blasfemar a la esposa, ahí sí debe de sujetar uno. Blasfemar a Dios, que la esposa blasfeme a Dios, ahí sí ya no, porque ahí sí ya dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si las cosas del esposo incrédulo solicitan otras cosas y no nos llevan a blasfemar al Señor, pues se debe de sujetar, entendiendo que ahí está la aflicción de la carne. Así que igual los padres deben de considerar cuando el tiempo es preciso o indicado para que la chica virgen pueda casarse y así no pecan. Si los papás dicen: sí, ya es el tiempo, está bien, estamos de acuerdo con el candidato, y los padres del candidato también están de acuerdo, se puede llevar a cabo la boda. Y al final, hermanas, este es un aspecto importante. Aquí el versículo 39 y el versículo 40 nos dice lo siguiente Pablo: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero es interesante, hermanas, que en el texto griego no aparece está ligada por la ley. Les voy a leer otra versión que está más apegada al texto griego. La esposa está ligada mientras viva su esposo. O sea, ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo que no pueden separarse? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, porque son una sola carne. Esto implica, hermanas, la mujer está ligada a su sola carne con su esposo mientras vive. ¿Qué pasa cuando muere el marido? Dice así después: pero si su esposo muriere, esta será libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, hermanas, si no se entiende este versículo, a veces las viudas la riegan. ¿En qué sentido? Que se pueden casar con cualquiera y se quedan con eso. Aquí dice la Escritura que yo me puedo casar con quien quiera. Pero no, hermanas, hay una implicación: con tal que sea en el Señor. ¿Cómo una mujer viuda creyente se va a estar casando con un incrédulo? ¿Esto está haciéndolo para el Señor? No. ¿Cómo se va a casar con una persona que apenas lleva semanas viniendo a la iglesia? No. Es más, hermanas, es tan triste ver que por aquí están en el funeral y ya días después ya está con la persona. Y era la amiga de la esposa, ¿no? Ya había una relación de antemano, o ya había una elección de antemano.
O sea, y tan feo que diga la esposa, el esposo a la esposa, por aquí te mueres y mira, ya le eché el ojo aquí a fulana. Es más, ya le dije, por aquí me mueres y pues, no te enojes, ya te estoy diciendo para que no te enojes. O sea, no. Tienen que hacerse las cosas igual para agradar al Señor. Y dice el versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Igual aquí dice, pero según mi opinión, más feliz será si permanece así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea, con esto Pablo está diciendo, no estoy diciendo cosas humanas, sino dirigido por el Espíritu del Señor. Pero hermanas queridas, Pablo menciona el aspecto de las viudas con más profundidad en 1 Timoteo. Y les pido que abran 1 Timoteo, capítulo 5, y es el último versículo que leemos. 1 Timoteo, versículo 5. Ahora, hermanas, hablo por esta situación. Si ustedes... 1 Timoteo capítulo 5. Si ustedes detectan en la iglesia mujeres viudas, ¿verdad? Esto deben de saberlo, hermanas, para saberse conducir con ellas, para saber y tener cuidado de ellas. Y si también por ahí detectan en su familia mujeres viudas creyentes, esto deben de considerarlo también. Ahora vean, primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice así, aquí está hablando Pablo sobre el tener el sustento, el cuidado que tiene que tener la iglesia sobre las mujeres que quedan viudas. Y entonces es interesante ver cómo Pablo dice lo siguiente, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto, hermanas, es lo que se refiere Corintios, que están las viudas jóvenes, quieren casarse, están impulsadas por ese deseo sexual, pero lamentablemente se rebelan contra Cristo porque se quieren casar con personas que no son de Cristo. Por eso está diciendo que se rebelan contra Cristo, incluso quebrantando su primera fe. Cuando hacen esta clase de atrocidades, hermanas, están negando su fe. Porque ¿cómo se va a casar con una persona que no es creyente? ¿Cómo va a estar ella con uno, con otro, a ver con cuál se casa? Eso, hermanas, es pecaminoso. Por eso dice aquí Pablo que se rebelan contra Cristo y quebrantan su primera fe. Y no solo eso, hermanas, hay viudas, y no estoy aludiendo a nadie, y lo digo, no estoy aludiendo a nadie, lo dice la Escritura. Y dice el versículo 13, y también hay viudas que aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Quiero pues que las viudas jóvenes mejor se casen. Si por ahí detectan viudas, ¿verdad?, que están en esta situación, lo bueno es aconsejar, cásate, pero no con quien tú quieras. Tienes que esperar en el Señor a que te muestre cuál es el varón con el que te vas a casar. Y más si profesas fe, ¿verdad? Y entonces, no solamente eso. Si tienen hijos, dice que las viudas se casen, críen hijos. Gobiernen su casa. ¿En qué sentido, hermanas? En que si no se casan, ellas tienen que gobernar bien su casa. Pero si se casan, ¿quién va a gobernar su casa? Pues el marido, ¿verdad? Y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya hay algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿En qué sentido? Que si son viudas jóvenes y tienen fuerzas para trabajar, que trabajen. Pero si ya son viudas, dice que de 70 años en adelante, pues ya se les tiene que ayudar, ya se les tiene que sustentar. Pero si son jóvenes, no, tienen que trabajar. Entonces, ese es el punto, hermanas. Si hay viudez aquí, o en cualquiera que sea el caso, si ellas deciden no casarse y tener ese dominio en el Señor y entregarse por completo al Señor, no pecan. Pero si ya se conocen y si ya saben que hay de antemano ese apetito, esa necesidad sexual, deben casarse con quien ellas quieran, pero siempre y cuando sea todo dirigido por el Señor.
Y si por ahí hay ociosidad, no quieren casarse para no tener de nuevo, estar ligadas al varón, ¿verdad? Y estar cumpliendo las obligaciones y andan de allá para acá con uno, con otro, con otro, con otro. Entonces decir, no. Si profesas fe, cásate. Estate con uno porque ya estás perdiendo tu primera fe. Es más, estás ya rebelándote contra Cristo. Y trabaja, no demandes de la iglesia, trabaja, estás fuerte, tienes fuerzas. Y no solo eso, dedícate a tus hijos. ¿Se entiende, hermanas? Eso es lo que implica si es que pasan por ese estado de viudez. Y qué mejor, hermanas, que las viudas se dediquen al Señor, que se dediquen por completo al Señor, cuidando de sus hijos y de verdad involucrándoles al servicio del Señor. ¿Alguna duda, hermanas? ¿Todo claro? Yo sé, hermanas, que esto puede ser abrupto. A mí a veces me da un poco de tristeza cuando hay resentimiento hacia mí o hacia mi persona, ¿no? O dicen, es que hay severidad, la hermana es severa, la hermana es tajante, la hermana es... No soy yo, hermanas. Créanme que para mí también el estudiar la palabra me ha hecho a mí cambiar muchas cosas. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de vivir. Yo también he sido confrontada con la Escritura. Y si en este momento están pasando por esta etapa de confrontación dura, porque a veces duele, ¿verdad? Porque estamos haciendo las cosas no bíblicas, pues consuélense en el Señor y pidan al Señor fuerzas como yo le he pedido, pero no tomen actitudes negativas hacia mi persona, ¿no? Porque pues para mí, hermanas, es un reto poderlo explicar, exponer, ¿no? Y aún más ponérselos de ejemplo en mi vida, ¿no? Entonces yo no soy más que ustedes, ni ustedes más que yo. Ante los ojos del Señor somos iguales. Las dos, tanto ustedes como su servidora peca, falla y está en esta lucha por verdaderamente dedicar las cosas al Señor y vivir lo que estamos aprendiendo. ¿Sí, hermanas? Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos das este instructivo tan perfecto, Señor, para poder vivir como tú deseas. Si verdaderamente nuestra oración siempre ha sido que hagamos tu voluntad, te pido, Señor, que nos des la fuerza, el gozo, el ánimo y toda la alegría y el gozo por hacer verdaderamente tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a dejar de hacer lo malo y verdaderamente, Señor, empezar a hacer el bien y aprender a hacer el bien. Y ayúdanos, Señor, tanto a las chicas solteras a poder entender que si se casan no pecan, pero de antemano va a haber aflicción de carne, y que deben de centrar su vida en esa función para agradar a su esposo, en las funciones que tú nos has dado como mujeres. Pero también, Señor, que la esposa no debe de solamente estar afligida todo el tiempo, sino gozosa en servirte ahora juntamente con el esposo y en que los dos estén preparados y animándose en instruir a los hijos. Señor, ayuda a las señoritas solteras a que puedan mantenerse puras, a que puedan esperar en el Señor. Y si tú no les has dado esa gracia y esa entrega para ti completamente sin necesidad de casarse, que así sea, Señor, que tú seas honrado con esto. Pero si hay señoritas que sí desean casarse, lo necesitan, Señor, que ellas sepan esperar en ti y que le des a mis hermanas y a mis hermanos el entendimiento para establecer el tiempo y para también estar sabidos de cuál va a ser esa persona con las que van a unir su vida. Líbranos del mal, Señor, líbranos de seguir faltando tu nombre, de seguir insultando a Cristo. Y si hay hermanas viudas, amigas viudas que nos están viendo, que están escuchando esto, Señor, que tú les ayudes, les des fuerza. Si es que ya están avanzadas de edad, pueda la iglesia sustentarles y ver por ellas, sus hijos primariamente. Pero si están jóvenes, Señor, que se dediquen a sus hijos, que se puedan casar, pero con la persona que tú ya has determinado que una su vida, para que puedan seguir ellas guiando a sus hijos y sujetas a un nuevo varón. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén.